Buenas tardes mis hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Espero que durante esta semana haya podido compartir de la palabra del Señor junto a su familia. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículos 10. Es un texto muy conocido por nosotros, ya que nos representa y entendemos que a través de la salvación, que es por medio de la fe es que nosotros obtenemos la salvación. Es este don que viene directamente de Dios, no que nosotros queramos, sino que Dios nos permite a través de su gracia tener este don que es la salvación. Pero en el versículo 10 muchas veces pasamos de largo o es el complemento de, pero no nos detenemos a analizar bien qué significa. Entonces quiero compartir con ustedes que nosotros debemos practicar las buenas obras con nuestros hermanos, como dice el texto. Lo voy a leer, Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y ver, que nosotros debemos practicar estas obras a nuestros hermanos. Y vamos a ocupar el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, que sale en las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, porque somos hechura, esa palabra hechura se refiere a criatura o creación, porque somos creación suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús, y por haber sido creados en Cristo Jesús para estas buenas obras, las cuales Dios nos conduce de antemano para que nosotros estemos en ellas. Entonces, para comenzar, quiero señalar 4 cosas que nosotros, al ser hechura suya o criatura suya, debemos amar como Cristo. Y esto en conexión con amar a mis hermanos o amar al prójimo. En Efesios 5.2 más adelante se nos menciona lo siguiente: y andad en el amor, porque también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como Dios también se entregó por amor, nosotros debemos andar, vivir en amor. Eso es lo que está señalando. Otro texto que nos habla es Juan 13, 34, 35, que nos dice que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces todo creyente debe vivir siendo imitador de Cristo, demostrando el mismo amor. Y ahí vemos el primer ejemplo. Seguimos más adelante y podemos ver otra cualidad de imitación a Dios, porque nosotros hemos sido criatura suya, debemos servir como Cristo. Y un ejemplo que nos relata en los evangelios, en Mateo capítulo 20, versículos 27 en adelante, 27 y 28, dice así: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo claro del servicio de Cristo a nosotros. Vemos también otras cualidades, que Él tomó naturaleza de siervo. Se dice en Filipenses que Él se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se puso en la posición de hombre, en la posición en la que se humilló más, podríamos decir, y se hizo obediente por amor de nosotros, para servirnos a nosotros. También demostró su humildad al lavar los pies de sus discípulos, para que nosotros tomemos ese ejemplo y también podamos servir a nuestros hermanos de alguna forma en sus necesidades. Y por último, Él fue obediente o siervo hasta la muerte. Vemos en el mismo texto de Filipenses, dice que se hizo obediente hasta la muerte, y no solamente cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Es donde morían las personas más terribles. Entonces vemos que
Él se humilló tanto hasta llegar a ese nivel de que lo traten como una persona despreciada. También otro texto muy conocido, que es Isaías 53, versículo 7, dice que angustiado él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De esa forma de servidumbre, el Señor Jesucristo también nos deja a nosotros. Debemos servir a los demás de forma humilde. Eso también nos destaca, porque somos criaturas suyas, somos creación de Él, debemos imitarlo. Otra cosa, debemos también perdonar como Cristo perdonó. Y vemos que Él, cuando en Marcos 12 relata una historia donde estaba este paralítico que fue ayudado por sus amigos y fue dejado delante del Señor. Vemos claramente que el Señor Jesucristo le dice ahí que sus pecados han sido perdonados. Vemos que Él perdona los pecados de las personas. Aunque Él sabe cómo somos nosotros, cómo fallamos nosotros, Él perdona nuestros pecados. Y en este contexto de esta enseñanza, el paralítico también fue sanado de su enfermedad. Otro texto que nos habla es primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo perdona. Nosotros como creyentes debemos perdonar a otros, no solamente a nuestros hermanos, sino que también a otras personas que quizás no son creyentes. Nosotros también debemos demostrar el mismo amor, el mismo perdón que como lo hizo el Señor Jesucristo. Como les dije, debemos imitar estas cualidades de nuestro Señor. Vemos también que en el Padre Nuestro, que conocemos nosotros comúnmente, la oración que el Señor dio como ejemplo, dice que perdonemos a los hombres sus ofensas, y Él también nos perdonará a nosotros, su Padre Celestial en este caso. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesucristo nos dice que debemos perdonar a los demás y tomar su ejemplo. Y finalmente, debemos orar como Cristo. Debemos hacer lo mismo que Él hizo cuando estuvo en esta tierra. No solamente Él estuvo sanando, haciendo milagros, sino que Él estuvo en completa dependencia de Dios Padre. Y vemos acá en Juan 17 que Él ora al Señor Jesucristo por sus discípulos. Los encomienda a Dios para que Él los guíe. Lo pone en las manos de nuestro Señor. También hay otro texto que nos habla que nosotros debemos seguir en oración. En Efesios 6, versículo 18, que en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Debemos orar los unos por los otros. Hay otro texto que nos dice también en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, son unos imperativos que vemos al final. Primera Tesalonicenses 5, versículo 17, que les manda el apóstol Pablo a que que oren sin cesar. Eso es lo que está mandando. También vemos otro ejemplo en Colosenses, que manda a sus hermanos que oren los unos por los otros. También vemos la oración de Pablo por los hermanos de Colosas como un ejemplo para nosotros, para que ellos puedan crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios. Y eso es lo que también nosotros debemos orar. Orar por nuestra familia, orar por nuestros hermanos, orar por el liderazgo de la iglesia, que tiene la responsabilidad de poder guiar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, de una forma correcta. Entonces, hermanos, como somos nosotros hechura suya, volviendo al texto de Efesios 2, versículo 10, debemos andar en estas buenas obras. Y tomamos solamente 4 puntos: de amar, de servir, de perdonar y de orar como el Señor Jesucristo, que nos enseña que debemos seguir su ejemplo. En todo momento, en toda ocasión, debemos ser luz en este mundo. Y si el Señor nos da la instancia, que debe ser así, de poder enseñar su evangelio a otros, pero que podamos conocer primeramente lo que es Dios. No podemos enseñar de alguien que no conocemos. Les animo, hermanos, a que podamos
conocer más a nuestro Señor Jesucristo a través de la lectura de su palabra, a través de enseñanzas que nos hablen acerca de Cristo, que es la persona más importante para Dios Padre, porque Jesucristo fue el creador de todas las cosas, fue la preeminencia de todas las cosas. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es lo más importante que nosotros debemos anunciar al mundo, y como debemos anunciar eso al mundo, debemos también ser un ejemplo, imitar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Espero que durante este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos en casa, podamos reflexionar, podamos tener este tiempo de comunión con nuestro Señor Jesucristo y podamos entender que debemos imitarle y debemos llegar a ser como Él, a la estatura de su plenitud. Ese es el estándar de Dios. Nos pone a Cristo como la perfección. Debemos llegar de a poco. Sabemos que no vamos a ser perfectos en esta tierra como Él, pero debemos llevar una vida de santidad, una vida de piedad semejante a la de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Espero que esta palabra, que también me ha animado a mí a poder entender y poder imitar más al Señor Jesús, que sea también para usted un momento de poder conocerle, poder también compartir con otros, y que sea de crecimiento espiritual para nosotros, que toda nuestra vida exalte el nombre de Dios, y de esa forma, solamente estudiando este libro, vamos a poder generar ese agrado que Dios tanto pide de nosotros. Espero que pueda seguir estudiando, orando con las peticiones que han estado registradas por nuestra iglesia local. Sigo orando por la situación que pasa en nuestro país y en el mundo, y le guío o le animo a que esté confiado en el Señor. Sabemos que todas estas situaciones están pasando con un propósito, pero el Señor cuida a sus hijos, y si permite que cualquiera de nosotros podamos contraer este virus, debemos vivir dándole gloria aunque tengamos esta situación. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que hombres de Dios vivieron con problemas, pero les animo, hermanos, a que podamos estar en este tiempo más unidos con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga.